Ingresamos ya en el segundo bloque de esta edición de hoy de Campana Política y vamos a tener la presencia del representante a nivel nacional de NOS, un frente que ya se ha presentado en las elecciones anteriores. Y justamente estamos con la figura de Juan José Gómez Centurión, que nos visita hoy, a quien le agradecemos porque se ha venido para poder grabar este programa y justamente también para tener contacto con la prensa local. Bueno, Juan José, muchísimas gracias por estar aquí, por esta molestia que se ha tomado de venir a Campana. No, al contrario, Rubén, muchas gracias por la invitación, aprovechando que venía a visitar a mi equipo de Campana, a su referente que es Aníbal Valdivia y a todo el equipo. Muchísimas gracias por la invitación acá a este programa. Y lo primero que debo preguntarle es cómo está NOS hoy, qué es NOS después de la primera presentación en forma oficial como frente en las últimas elecciones, que fueron las elecciones presidenciales, ¿no? Bueno, hoy ya somos partido, estamos presentes en 13 provincias argentinas, en algunas de ellas con atraso en el reconocimiento partidario, porque estuvimos un año con la gente encerrada en su casa y los juzgados electorales parados, así que con algunos retrasos, pero en la provincia de Buenos Aires ya somos partido. Vamos a presentarnos ahora en las elecciones, yo voy a ir como candidato a diputado nacional y vamos a dar pelea en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, obviamente a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Cuántos distritos en la provincia de Buenos Aires pueden hoy, digamos que ya están armados? 105 de los 135. Para que darte más o menos un porcentual, tenemos ya cubiertos con propuestas electorales, con candidatos, con equipos de trabajo, cerca de 11 millones y medio de los 13 millones que tiene, más o menos 13 millones y chirolas que tiene el padrón en la provincia de Buenos Aires. Así que ya estamos muy desplegados y en forma muy capilar. Y tengo que bajar a la ciudad de Campana ahora, en donde, por supuesto, ya han presentado lista y también el objetivo es ese para las próximas elecciones. Sí, por supuesto, en el 2019, con la candidatura a intendente de Jorge Aníbal Valdivia, que le hizo pegar un susto a más de uno acá en la ciudad de Campana. Bueno, ya terminado de armar el partido acá en Campana con un enorme equipo de trabajo. Aníbal Valdivia va a ser nuestro primer candidato a concejal en la ciudad y creo que va a dar muy buena elección y va a ser una excelente propuesta para la gente de Campana. Bueno, y en vista a esto, quedan, creo, más o menos alrededor de 18, 19 días para presentar las listas. ¿Cómo está NOS en cuanto a esa conformación? No, muy bien. Nosotros tenemos alianzas con partidos provinciales y con partidos vecinales. Con Unión por Todos, que fue nuestro aliado histórico del 2019, hemos sumado valores para mi país, y muchísimos partidos provinciales. Ahora, como nosotros no tenemos esta problemática de la maquinaria electoral, de la puja a codazos y la danza alrededor de billeteras para cerrar una lista, nuestros cierres de listas son muchísimo más sencillos, porque los liderazgos son claros, los candidatos son claros en cada uno de los distritos, así que tenemos más expectativa y más ocupación en trabajar políticamente que empezar la reyerta que empiezan las maquineras electorales en estas fechas para el cierre de listas. Me decías que ibas a encabezar la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires, o sea, las diputaciones nacionales. ¿Tienen conformada la lista? ¿Ya tienen los demás representantes? Sí, tenemos casi completa la lista. Me faltan algunos representantes que me gustaría que tengan representación en el Congreso. Por ejemplo, el sector productivo del campo y, por ejemplo, el sector de las pymes en el Gran Buenos Aires. Estoy terminando de trabajar a ver si afinamos para que realmente en esos sectores tengan representantes genuinos en el Parlamento para que puedan discutir las leyes que tienen que ver con la producción. ¿En dónde está el fuerte de NOS? ¿En el conurbano? ¿En el interior de la provincia? En cuanto a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Si vos analizás nuestro voto del 2019, que creo que eso va a ser muy reproducido, pero en términos de capilaridad nosotros tuvimos un voto muy distribuido. Pero cuando vos analizás el detalle de los votos, hemos sido muy fuertes en las zonas productivas agrícolas, muy fuertes en el conurbano, en los sectores fundamentalmente más retrasados, más relegados y más castigados por la pobreza. En términos de proporción, yo soy vecino del municipio de San Isidro, yo siempre le digo a mis vecinos, en proporción de padrón, por cada voto en San Isidro, yo tuve 5 votos en La Matanza. Con lo cual estamos trabajando
mucho con una propuesta muy fuerte en lo que hace a volver a devolver a la Argentina la cultura del trabajo y la producción en todo el conurbano bonaerense, pero especialmente en aquellos distritos más castigados por la política en términos de pobreza y marginación. Cuando hablamos de la producción, el trabajo y demás, ustedes dicen ser liberales, porque hay otros partidos también liberales. ¿Se dicen ser liberales en cuanto a la economía? A mí me parece que la discusión ideológica en la Argentina atrasa 100 años. Estamos discutiendo conceptos filosóficos del siglo XIX cuando hablamos en términos económicos. Nosotros lo que decimos es que la Argentina necesita producción y necesita trabajo. La producción requiere cosas básicas en la Argentina. Primero, disminución del gasto fiscal, que es escandaloso, no solamente por el tamaño, sino por lo malo que se ejecuta y se gestiona el presupuesto a nivel nacional y provincial, primero. Segundo, con eso reducir impuestos, con esta carga impositiva, ninguna familia argentina se puede desarrollar como proyecto de familia, ni ninguna empresa puede producir, es imposible. 168 impuestos en la Argentina que hacen imposible hoy pensar en que estratégicamente alguien va a invertir para producir en la Argentina. Después de eso, lo que la Argentina necesita orden institucional. Orden institucional significa seguridad jurídica, el orden del Estado, la división de poderes, etcétera, etcétera. Y después orden público. La clase política argentina en los últimos 40 años ha roto con el principio básico fundacional del Estado, que es el ejercicio del monopolio de la fuerza legítima. Entonces, Argentina es un caos. Argentina es un país anómico, donde el Estado no puede hacer cumplir ninguna ley y además no tiene intención de hacerlo. Entonces, bajo esos factores, cada uno de los oyentes puede encuadrarlo en el esquema ideológico que quiera, pero lo que estamos proponiendo es una Argentina de sentido común, sin ningún sesgo ideológico. El hecho de achicar el Estado no puede llegar a ser peligroso en cuanto a lo que es la relación con el ciudadano en general. Achicar el Estado, nosotros no estamos hablando de achicar el Estado, nosotros estamos hablando de achicar el gasto. Cuando vos mirás, Rubén, el presupuesto nacional, históricamente más del 25% del presupuesto se subejecuta. ¿Por qué se subejecuta? Esa es la pregunta del millón. Se subejecuta porque a partir del 94, en una cláusula especial, el presupuesto que no ejecutan los organismos del Estado pasa a una bolsa que administra el jefe de gabinete para ser repartido como gasto político. Si vos mirás el presupuesto de este año, el presupuesto que votó el oficialismo, por supuesto, y que aprobó la oposición con las dos manos, tiene un 15,4% del presupuesto para políticas de género. Yo pregunto, ese gasto para política de género es política partidaria, eso es política barata, eso no redunda en beneficio de ningún ciudadano. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que hoy, en el presupuesto actual que maneja, con este esquema tributario salvaje, el Estado Nacional, se puede achicar el gasto público porque tiene tanta grasa en gasto político que realmente, sin necesidad hoy de achicar el Estado, podés administrar el mismo dinero. Y el hecho de que, de alguna manera, la carga fiscal sea menor no puede llegar a lastimar lo que es brindar, por ejemplo, todo lo que sea la ayuda social de un país que no está bien en ese sentido, con mucha pobreza y con mucha falta de trabajo. Bueno, pero fíjate que yo te estoy hablando casualmente. Lo que se redistribuye, el gasto social está cargado en el presupuesto. Está cargado en el presupuesto del ANSES. Lo que se distribuye como partida de jefatura de gabinete no va a ningún gasto aplicativo para el ciudadano, va a gasto político. Cuando vos mirás el presupuesto que maneja la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, el costo de lo que es por habitante un diputado o un senador es escandaloso. Entonces, la política ha ajustado a la sociedad, ha ajustado a los jubilados, ha ajustado a los niños. 65% de los niños de la Argentina son pobres. Lo único que no se ajustó es el gasto de la política y el sueldo de los políticos. Hay plata para recortar. ¿Qué hay para el desarrollo industrial? Bueno, primero, históricamente, en las últimas décadas, la política ha interpretado que lo que los empresarios necesitan para producir son subsidios o son regulaciones que protejan la producción. Lo que los empresarios necesitan para producir es que bajen los impuestos. Que bajen los impuestos. Un empresario argentino no puede competir con un empresario uruguayo, brasilero o chileno o paraguayo
por la carga impositiva, el 50% de lo que pagamos por cada producto de la Argentina, pónganle precio promedio 48, 52%, promedio 50% son impuestos, la luz que consumimos, el gas que consumimos. De esta forma es imposible producir en la Argentina. Nuestra zona es muy industrial, hay por supuesto plantas industriales muy importantes, quizás dos de los sectores más importantes del país, como es el petróleo y la siderúrgica, se mueven prácticamente desde Campana. Se ha propuesto una carga impositiva o un impuesto para las grandes fortunas. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Es un disparate, Rubén. Es considerar el patrimonio instalado de una empresa como si fuera fortuna. Eso es capital de trabajo. Es gente que nunca ha producido en su vida, que no logra diferenciar la plata que tienen en el bolsillo del capital de trabajo, porque saben que no tienen capital de trabajo. Lo que tienen es la plata que amarrocaron, que robaron, la tienen guardada, la tienen en algún fondo en el exterior y la han sacado al exterior. El capital de trabajo de una persona, un campo, por ejemplo, no puede ser considerado una fortuna. El campo es un capital de trabajo, que además es una industria al aire libre, con todos los riesgos meteorológicos que tiene alguien que produce al aire libre, con todos los riesgos de la persona que invierte en comprar la semilla, el combustible, contratar el servicio, los agroquímicos, antes de ver qué es lo que va a ganar. Con lo cual eso no puede ser considerado fortuna. Fortuna es la que tienen ellos afuera. Bueno, aparte de todo esto que ya hemos hablado y que tiene que ver con el desarrollo industrial, están las pymes, que dependen mucho del desarrollo industrial. Se dice que la mayor cantidad de mano de obra en el país la brindan las pymes. ¿Qué política se puede hacer para las pymes? 875.000 pymes en la Argentina que emplean exactamente el 68% de la mano de obra. Esta es la cuenta hace 2 meses, digamos, ¿no? En términos actualizados. El año pasado le pedimos al presidente de la Nación, en medio de la mal manejada cuarentena, que fue la cuarentena eterna, le pedimos una medida para las pymes. Una medida que era aquella pyme que tome a alguien que hoy que cobrase el año pasado un plan social y la incorpore en blanco a su empresa, la descargaba inmediatamente del adelanto de impuesto de las ganancias. Esas son medidas concretas que hoy necesitan las pymes. Baja de la carga impositiva, adaptación de las normas laborales. Tenemos una ley laboral en la Argentina que se hizo hace 60 años para proteger el pleno empleo. Hoy la Argentina necesita leyes que promuevan el empleo. Mira, pero esto no lo estoy diciendo solamente yo. El otro día me llamó la atención escucharlo a Facundo Moyano, que decía exactamente lo mismo. Hay un convenio colectivo de trabajo que es observable en la Argentina, que es el convenio colectivo de trabajo de la construcción, donde ha adaptado el modelo de convenio colectivo de trabajo a las necesidades de la industria. Bueno, todo este tipo de normativa, Argentina tiene que rever el factor de la indemnización. El factor de la indemnización, que en su época fue un factor que se hizo anclando el modelo del pleno empleo, hoy es una carga para el desarrollo del pleno empleo en la Argentina. 38% de los trabajadores, de los que todavía les queda trabajo, están en negro. Esa es una persona precarizada. Así que todas esas cosas hay que reverlas, Rubén. ¿Sirvió el REPRO? ¿Perdón? El REPRO, el programa del gobierno para ayuda de pequeñas y medianas, pequeñas empresas en realidad, ¿sirvió o fue solamente un hecho político? No sirven, Rubén. La política te tira la bomba atómica y después te regala una curita. Eso no sirve. Lo que necesitan son medidas estructurales de base para cambiar estructuralmente el problema. 2 temas estructurales. El tema impositivo a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional y las normativas laborales. Eso es la reforma estructural que requiere Argentina. A ver, para decirlo en términos claros, en Brasil esa reforma no la hizo Bolsonaro, la hizo Temer. Con lo cual, digamos, lo que necesitamos es una clase política que tenga sentido común, no estamos pidiendo ningún sesgo ideológico. ¿Qué pasa hoy con el plan vacunate, con las vacunas, con la situación económica? ¿Con la vacuna solamente se sale o habrá que tomar alguna otra medida? Bueno, la situación social no lo produjo la pandemia, sino el manejo de la pandemia del gobierno. Porque no produjo el mismo efecto ni en Chile, ni en Paraguay, ni en Brasil, ni en Uruguay, ¿no? Digo, me parece que tenemos que ser claros con esto. Cuando vos hablabas muy bien de este tema, que empezó siendo un tema sanitario y terminó siendo un tema social, destruyeron la sociedad y no solucionaron el problema sanitario. Ahora el gobierno hace pocos días
ya tuvo que volver atrás con la estrategia de que el único que compra vacunas es el Estado. Ahora Argentina entra en el modelo anómico y caótico de que cualquiera en cualquier forma puede comprar vacunas y dar vacunas. ¿Por qué? Porque no lo pudieron hacer. La inmunidad de rebaño que requiere cualquier estrategia de manejo de una pandemia está en todos los manuales de la pandemia en el mundo. La inmunidad de rebaño viene a través de dos cosas: del contagio colectivo, que tiene que ser de alguna manera supervisado y tiene que ser controlado, y por otro lado de un plan de vacunación. El gobierno arrancó con la vacuna Pfizer, el ministro, la triple G, Ginés González García, le dio a Pfizer la única prueba de fase 3 más grande del mundo en términos de casos, y ¿sabe dónde lo hizo, Rubén? En el Hospital Militar Central, usando los militares de Conejillos de India, sin tener un contrato previo con el laboratorio. O sea, es más grave todavía. Después cambiaron a... Bueno, por supuesto, en el medio le estaban pagando al amigo del gobierno Sigman los 60 millones de dólares para la AstraZeneca, que todavía está en fase de experimentación. Después arrancamos con la rusa, después arrancamos con la china. La estrategia de compras de vacunas del gobierno fue un fracaso en primera instancia, y segundo, una cosa muy poco transparente, ¿no? En cuanto al porcentaje de esas vacunas que se están aplicando, ¿cree que es buena o habría que tomar otras medidas, ayudar a esta situación? Sí, creo que, claro, esto tendría que haber sido muchísimo antes, digamos, ¿no? Creo que al segundo año ya es insuficiente la cantidad de gente que tiene primeras dosis, y es insuficiente la cantidad de gente que tiene 2 dosis, digamos, ¿no? Ahora quiero un poco cambiar de tema, quiero consultarte sobre algo que de alguna manera tenés mucho conocimiento, que es Malvinas. De alguna manera porque has estado allí y porque se están realizando ahora algún tipo de negociación. Con la negociación diplomática alcanza, hay que hacer y tomar otras medidas. ¿Qué se puede hacer con Malvinas para lograr la soberanía? La política que tiene que haber no es la que se ha llevado en los últimos 36 años, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho la política argentina con el tema Malvinas? Lo que ha hecho es convertirla en política de gobierno, no en política de Estado. Entonces, arrancamos en el gobierno de Alfonsín con una negociación con la Unión Soviética, se cayó la Unión Soviética, el canciller Caputo en ese momento no entendía que la Unión Soviética se estaba cayendo. Después vinimos con las relaciones carnales con los Estados Unidos, después pasamos las relaciones carnales con Irán y con Venezuela en la misma cama y sin cambiar la sábana, y de ahí a la política incierta de Cambiemos, que no se sabía cuál era nuestra política exterior, y ahora volvemos a este mismo modelo de política exterior con Venezuela. Entonces, lo que requiere una estrategia de negociación de las Islas Malvinas es Malvinas como una política de Estado, porque además es un factor estratégico las Islas Malvinas en el control del Atlántico Sur y en el acceso de Argentina hacia el continente antártico, en el Tratado Antártico, que va a tener una reforma seguramente en el 2048, cuando nuestros nietos gobiernen Argentina. ¿Y eso qué requiere? Para negociar Malvinas hay que terminar de dar vuelta por los organismos multilaterales que están manejados por Gran Bretaña. La única forma de llegar a una estrategia de negociación por Malvinas es generar una conciencia continental del continente americano. El continente hispanoamericano comienza en Texas, no comienza en México. 60 millones de hispanoparlantes con cultura hispana hoy tienen los Estados Unidos. Entonces hay que generar una estrategia continental, porque el continente tiene que entender que Malvinas forma parte por plataforma continental de ese continente y que es la proyección a la Antártida. La estrategia que venimos usando de intentar negociar con los británicos hace 186 años que falla. Yo le diría, cambiemos de estrategia. La discusión de la pertenencia definitiva de Malvinas al territorio argentino tiene que pasar por una discusión de carácter continental americano. ¿Y se puede lograr eso? ¿Los países continentales americanos nos acompañan? Hay que tener una política exterior para eso. Argentina hace años que no tiene una política exterior. Argentina hace años que la política argentina habla de política para adentro. La única política de un país es su política exterior. Todo lo demás es un debate. Entonces, Argentina hace años que no tiene una política exterior. Argentina debe volver a recuperar, como fue en las generaciones donde realmente Argentina era un país exitoso, un concepto estratégico que no es el actual,
sobre cómo es el modelo de la inserción de Argentina en el mundo. Argentina tiene que salir del modelo multilateralista bobo en el cual estamos inmersos, que ese modelo nos impone una división internacional del trabajo, que es Argentina produce soja para los cerdos chinos y no produce absolutamente más nada. Argentina tiene que encontrar en esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, tiene 10, 15 años para encontrar en el mundo 5, 6 socios de intercambio de tecnología en el mundo y largar relaciones bilaterales con los países. Algunos funcionarios hablan de la crisis, es decir, quienes estuvieron en el 2015 al 2019 son quienes habían ganado las elecciones, también el otro partido ha estado en el gobierno durante muchísimos años. Unos dicen que la crisis siempre la reciben del gobierno anterior. ¿Es así? ¿Hay estas crisis que hoy el gobierno dice tener? Las crisis se vienen heredando en la Argentina desde hace años. La presidenta, cuando Cristina Kirchner era presidente de la Nación, entregó un país donde el 49% de los argentinos estaban subsidiados con planes y subsidios porque no podían por sí solos. Eso no es una crisis. Entregó un país con un porcentual de pobreza cercano al 30%. Eso no es crisis. Entonces, la política berreta en la Argentina lo que hace es decir siempre el culpable es del que se fue. Y normalmente siempre tienen culpa. No digo que no las tengan, todos tienen culpa. Lo que digo es que este modelo en el cual se vienen disputando las dos maquinarias electorales echándose la culpa del modelo, este modelo es el que nos trajo hasta acá. Y las dos maquinarias electorales, tanto Cambiemos como el Frente de Todos, tienen exactamente la misma agenda, que es la Agenda 2030, que es una agenda que viene impuesta desde afuera, que es una agenda que nos obliga a los argentinos solamente producimos soja. El modelo del Estado socialista del siglo XXI, que es este, captura esa renta y reparte la plata entre la gente. Y además nos dicen, señores, y los dos gobiernos lo dijeron, tanto el de Cambiemos como este, no tengamos más hijos, que venga la ley del aborto y repartan misoprostol como caramelo. ¿Por qué? Porque ya que son pocos que tienen la renta de la soja, vivan con esa renta. Este es el modelo que nos han impuesto. Y de este modelo Argentina tiene que salir en el 2023. ¿Qué soy Alberto Fernández? Alberto Fernández es un pobre señor que tomó una tarea porque se lo ordenaron, en un fin de semana le dijeron vas a ser candidato a presidente, comido por las internas, comido por su propia incapacidad, por la falta de equipo, por la falta de una visión estratégica, que en el único lugar del mundo donde lo van a reconocer es en China cuando vaya a hablar en el aniversario del Partido Comunista Chino. ¿Y Axel Kicillof? Porque vas a representar como diputado por la provincia de Buenos Aires justamente a lo que tiene que ver con el mayor estado argentino, que es la provincia de Buenos Aires. Y bueno, justamente tendrás que tomar medidas y presentar leyes en torno a la provincia de Buenos Aires, entre otras. Bueno, ¿qué te parece que es hoy Kicillof? Kicillof forma parte de un designio de Cristina Kirchner porque era la persona que quería, era un porteño de la provincia de Buenos Aires. La persona que él quería que maneje la provincia de Buenos Aires era Kicillof y acá está. Y acá están los resultados. Acá está el desmanejo, acá está la falta de liderazgo, acá está la falta de manejo estratégico y de visión política para el manejo de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires sigue entregándole al gobierno, a todo el proceso, a todo el modelo impositivo, le sigue entregando el 60% de la coparticipación y llega a llevarse el 21%. Entonces, esto es también Kicillof, digamos, ¿no? Hoy se está hablando mucho en los medios acerca de la hidrovía del Paraná. ¿Tienen alguna idea que en este momento estén trabajando? ¿Tienen opinión acerca de la hidrovía del Paraná o por lo menos de la administración de los barcos que pasan por el Paraná? Sí, claro. Nosotros lo que decimos es que la discusión pública que vas a ver ahora, Rubén, es quién draga y quién baliza la hidrovía. Y la discusión de la hidrovía es mucho más profunda de esto. La hidrovía, por el Tratado del 94, todo el río Paraná es aguas internacionales. O sea, los buques extranjeros navegan como, por supuesto, de bandera paraguaya o boliviana, navegan por el río Paraná, hoy convertido en hidrovía, sin que el Estado Nacional pueda tener ningún control sobre el fenómeno de transporte de carga, solamente en lo que hace a seguridad fluvial. ¿Esto qué implica?
Esto implica que nosotros hemos perdido la soberanía como Estado de un río interior como es el río Paraná, y es gravísimo. Es gravísimo porque alrededor de este fenómeno de hidrovía, que empezó siendo un excelente proyecto comercial, se ha generado un nido de delito internacional que hoy mueve al mundo. Hace un poco más de un mes y medio, en Amberes, en Europa, acaban de detectar un cargamento de récord en la historia del narcotráfico, 24 toneladas de cocaína reembarcadas en el puerto de Buenos Aires. El secuestro récord en Latinoamérica había sido un laboratorio de Pablo Escobar con 12 toneladas de droga. Bueno, fueron 24 toneladas de droga. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional no puede controlar ningún buque en navegación a lo largo de la hidrovía. La discusión de la hidrovía no es quién la baliza, sino quién es soberano de la hidrovía. Y nosotros queremos que se denuncie el Tratado del 94 de la hidrovía y que la Argentina vuelva a recuperar la soberanía y el control sobre la navegación del río Paraná. Tiene que hacer la administración y el control también, o sea, el control y la administración de la hidrovía. El Estado Nacional tiene que ser una empresa nacional, tiene que ser una empresa estatal. No, eso es una discusión instrumental. Una cosa es quién es soberano y otra cosa es en quién que lo puede tercerizar o no el servicio. Hoy yo no creo que el Estado Nacional tenga capacidad para levantar una empresa estatal, además de para transformar esa empresa estatal en un fondo de ñoqui, en un fondo de impresentables, en un fondo de amigos políticos. Yo lo que estoy hablando es de la soberanía del río. Después, los servicios del río, el balizamiento, el dragado, todos los servicios que hacen a la navegabilidad del río podrían ser tercerizados o no. Eso es una discusión de segundo plano. Los 300 millones de dólares que dicen que se pierden por no tener el control de la hidrovía no serían importantes para el país. No, pero el control no viene de tener una empresa. El problema es que con el tratado de la hidrovía, la salida de la hidrovía es el puerto de Montevideo. Entonces, hace 40 años que le damos de comer al puerto de Montevideo y a la zona franca de Palmira. Entonces, hace 40 años que el Estado no se decide a hacer el canal de Magdalena, a unir los puertos de la provincia de Buenos Aires en términos navegables, a la flota fluvial la fondearon en el año 94, destruyeron Elma, regalaron los astilleros, destruyeron todo lo que había en la Argentina, todas las inversiones de nuestros abuelos en términos impositivos, pararon los ferrocarriles, hundieron los barcos, destruyeron 4 generaciones de inversión, destruyeron. Entonces, ahora la solución no es armar una empresa estatal, la solución es modificar hoy el Estatuto de Soberanía sobre las aguas interiores, hacer el canal de Magdalena, unir los puertos para que una navegación de un buque holandés de Rosario en el primer alige cargando soja para ir a terminar de hacer la carga en Quequén, o en Bahía Blanca, que es un puerto de profundidad, para terminar la carga no pase por Montevideo, son 10 días más de navegación. Como vas a estar en el Congreso Nacional y esto se va a discutir, te consulto, los gobernadores están presionando para que haya una empresa estatal. ¿Cuál sería la posición del diputado Gómez Centurión ante una ley de este tipo? Primero discutamos la soberanía. Primero discutamos la soberanía nacional sobre el río Paraná. Primero discutamos el control de la navegación en el río Paraná. Después discutamos quién la hace. Bien, mensaje para el votante del próximo mes de septiembre y de noviembre que está indeciso y, como siempre, a esta altura hay un porcentaje de indecisos impresionantes. ¿Por qué hay que votar al Frente Nos? Yo lo que le diría al votante es que la Argentina tiene 40 años de fracaso. Y en estos fracasos han sido partícipes y actores las dos enormes maquinarias electorales, donde hoy tienen un grupo de dirigentes revoloteando alrededor de las billeteras. Lo que yo le quiero decir a todos los habitantes de Campana es que la Argentina necesita otras cabezas, otras propuestas y otras voces en el Congreso que puedan proponer desde el Congreso, empezar a proponer a partir de leyes otro proyecto de nación. Si Argentina no logra volver a ser un proyecto de nación que vincule el futuro de nuestros nietos con el orgullo patriótico de nuestros pasados, en el pasado brillante y heroico de la Argentina, no tiene futuro. Nuestros nietos se van a ir de la Argentina, sino nuestros hijos. Entonces el Congreso necesita primero control de la oposición,
Hoy la oposición tiene más acuerdos que controles sobre el oficialismo. Hay que controlar el oficialismo y hay que obligar a la oposición que sea oposición. Vamos al Congreso a hacer oposición. Y lo mismo acá en Campana. Vamos al Consejo Deliberante a controlar la gestión del intendente municipal. Hay que votar a Jorge Aníbal Valdivia para ese control. Hay que votarlo a Jorge Aníbal Valdivia, que es una excelente persona para controlar este tipo de procesos. ¿Qué atributos le ves a Jorge Aníbal Valdivia? Bueno, Jorge tiene primero una enorme formación personal. En sus años, en su trayectoria como pastor. Después es un hombre que ha servido a la nación más de 40 años en la Prefectura Nacional y conoce, le diría que buena parte del territorio nacional y a su gente. Y después tiene una enorme capacidad de liderazgo y de armar equipos de gestión, con lo cual creo que va a ser a futuro un intendente brillante acá en Campana. Mencionaste a Jorge Aníbal Valdivia como pastor. ¿Crees que de alguna manera llegan al sector cristiano evangélico? Nosotros tenemos un montón, muchísimos cristianos evangélicos adentro de nosotros. Tenemos católicos, también tenemos agnósticos, tenemos ateos, pero digo, nosotros compartimos mucho de nuestro espacio con gente que viene con cristianos evangélicos, muchísimo. Juan José, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Nuestro agradecimiento, porque los dirigentes nacionales muchas veces no se llegan a los pequeños medios de comunicación de las ciudades y lo has hecho. Así que muchísimas gracias y la mayor de las suertes para las próximas elecciones. Gracias, Rubén. No, para mí es un placer y a tu disposición para cuando quieras.